Hoy hablaremos de uno de los episodios muy poco conocidos en la comunidad. Este conflicto fue uno de los más significativos y sangrientos de la historia imperial y que marcó el final de la era dorada del imperio, conocida como la Forja, la guerra del falso primarca. ¿Y qué es eso? Un conflicto que está escondido en relatos que son solo mitos y los datos reales fueron purgados hace mucho. Este conflicto se dio en el Segmentum Pacificus entre el año 780 hasta el 860 del milenio 33. En realidad, es un episodio del imperio del que no tenemos casi nada, salvo que los altos señores de Terra tuvieron que convocar a la Pentarquía de Sangre, los 5 capítulos más sanguinarios del imperio que incluyen a los Cacharodones, Garras Rojas, Devoradores de Carne, la Guardia de Charnel y las Águilas de Muerte, para acabar con este conflicto, siendo este quizás un evento de igual significado como la Guerra de Badab. La Pentarquía fue convocada para acabar con 11 capítulos que fueron declarados traidores por alguna razón que jamás sabremos. Quizás fueron la causa de la guerra en sí, o fueron muy entusiastas al pacificar la zona. Es algo que tampoco sabremos. De hecho, tampoco sabemos si el conflicto comenzó antes de que los altos señores convocaran la Pentarquía o justamente comenzó con su despliegue, y lo peor del caso es que no sabemos si fue una guerra minúscula de la que fue olvidada con el tiempo o fue tan grande que lo borraron de manera deliberada. Es aquí que gracias a las especulaciones de muchos usuarios se llegó a varias teorías de cómo se trató en primer lugar y cómo terminó. Digo, una guerra de tamaño calibre que dio fin a la era dorada del imperio es casi imposible borrarlo todo. Así que, comencemos. Lo primero que se nos llama la atención es el propio título de la guerra, que al parecer no borraron. La guerra del falso primarca. ¿Por qué ese título? ¿Qué es eso de un falso primarca en primer lugar? ¿Un imitador? ¿O alguien tan fuerte que esos 11 capítulos lo veían como uno? Si resulta cierto el primero, pues los únicos que se nos pueden ocurrir sean los miembros de la Legión Alfa y sus artimañas. Algún clon del primarca leal o traidor por obra y gracia de Fabius Bail, en maestros de capítulo que se autoproclamó primarca, y lo último es que tal vez, y solo tal vez, realmente uno de los primarcas fuera el purgado y el olvidado, que en verdad regresaron de algún modo. Esto podría ser cierto hasta cierto punto, porque los 11 capítulos que siguieron también fueron borrados. Podrían haber sido miembros sobrevivientes rearmando su antigua legión. Es por esto que muchos especulan que muy probablemente pudo haber sido el 11º primarca. Pero aquí nos hacemos la pregunta, ¿cómo? Se supone que ambos primarcas fueron muertos. Entonces es aquí que entraría Fabius Bail y sus clones. No es tan descabellado, pues logró clonar al menos 3 primarcas en perfecto estado, y al menos uno más de una vez. De todas formas, lo que sea que haya hecho o predicado estos primarcas y legiones como para ser borrados, muy seguro afectaría la integridad del imperio de manera permanente. Digo, sabemos casi todo lo ocurrido a la herejía de Horus, y sabemos que al menos la Inquisición cambió toda la historia para que al menos la gente supiera algo, pero esto fue básicamente borrado, como si nunca hubiera pasado, o si pasó, pero no le dan tanta importancia. De ser cierto que los 11 estaban siendo liderados por uno de los primarcas purgados, entonces tendría todo el sentido el por qué los altos señores convocaran a estos 5 capítulos en específico, pues todos ellos son capaces de matar a cada uno de los involucrados sin piedad alguna aparente y sin importar los daños colaterales hacia los civiles o infraestructuras importantes, haciendo esta guerra no una guerra o batalla justa, sino una carnicería en toda regla. Mención honrosa a los Águilas de Muerte, que también fueron convocadas en la Pentarquía, más que nada por chantaje quizás, pues este capítulo no tiene tanta reputación de destrúyelo todo como el resto, sino más bien por ser un capítulo sucesor de Semilla Traidora. Ahora, también esto puede darnos razones del por qué se encurrió en primer lugar, pues esto sucedió en el último cuarto del milenio, después de la decapitación, la guerra de los astrópatas, el aullido y justo antes del famoso interregno de Novaterra, los cuales fueron eventos que perjudicaron de sobremanera al imperio, y lo más curioso de ello es que ninguno tuvo algo que ver la religión. Los altos señores muy probablemente ya no querían más posibles amenazas internas, pues la última hizo que estuvieran poco preparados ante un enemigo que los superaba más por su ineficiencia y posteriormente desencadenó otro conflicto que al final dejó un imperio en anarquía posteriormente.
La guerra de la bestia y la decapitación y muchos de los conflictos que rugían por toda la galaxia humana en la irónica Edad Dorada Imperial hizo temer a los altos señores que, si tal vez la humanidad se vuelve anárquica, los marines espaciales, los muros más inexpugnables de la humanidad, también se rebelen y así aflijan aún más al imperio que ya estaba notando signos de decadencia. Quien quiera que haya sido ese falso primarca que llevó a 11 capítulos a revelarse, fue exactamente el peor escenario que los altos señores temían y se prepararon. Y si se sabía que incluso los marines podían rebelarse y causar estragos, crearía una herida que el imperio no podría soportar. Por lo que borrar todo lo relacionado a esta guerra y dejar que los marines espaciales siguieran siendo leales al imperio, gobierne quien gobierne o en el estado en el que esté, entonces hicieron lo correcto. Pero de todas formas, esta guerra causó una ruptura en el imperio que daría inicio al interreino de Novaterra, posteriormente dando fin a la Edad Dorada del imperio, o mejor conocida como La Forja. Por desgracia, esto es todo lo que sabemos de la guerra del falso primarca, un capítulo lleno de secretos que quizás nunca sabremos qué realmente pasó, y solo podemos especular y formular hipótesis y teorías del mismo. Quizás algún escritor se anime y haga una saga del mismo como la Guerra de la Bestia o Fantasmas de Gaunt y la Guerra de Sabbath. Pero quién sabe, solo resta esperar. Mi trabajo de informar ha concluido, pero el suyo acaba de comenzar. Si les gustó, por favor dar like, compartir y suscripción, pues eso me ayuda mucho a seguir trayéndoles más contenido. Quiero dar un saludo especial a Javier Sandil por esa donación de $10. En verdad aprecio mucho tu apoyo. Sin más que decir, me despido. Nos vemos.